Importante tema el que vamos a tocar a continuación. Términos médicos a veces que como que no entendemos, pero para eso el siguiente especialista nos va a señalar qué es el mieloma múltiple, Sofi. Así es, por eso tenemos ya la presencia del doctor Mauricio León. Él es médico oncólogo, jefe de la unidad de mastología de la clínica Ricardo Palma. Doctor León, ¿cómo está? Bienvenido a ¿Qué hacer en Nacional? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Otra vez con ustedes, ya estoy varias veces que he estado con ustedes, siempre agradecido y siempre para apoyar a la gente que es la audiencia que nos está escuchando, y ahora sobre una enfermedad muy es rara, pero en realidad igual hay gente que tiene esta enfermedad y fallecen al año, como han dicho, más de 600 personas en el Perú y en el mundo, y contento de estar con ustedes para resolver cualquier inquietud. Bueno, los buenos invitados y destacados siempre están en Qué hacer, doctor. De verdad es muy grato tenerlo aquí en nuestro programa. El mieloma múltiple, ¿cómo lo desciframos? ¿Cómo lo explicamos con palabras, por supuesto, que entiendan también nuestros amigos? Claro, mira, el mieloma es un cáncer de la sangre. Para que sepan todas las personas que nos escuchan, la sangre, que es lo que tenemos nosotros en las venas y en las arterias, es producida por la médula ósea de algunos huesos, ¿ok? Dentro es como cuando uno come un hueso de pollo, y el tuétano, que le dicen el tuétano, que es dentro del huesito hay como una gelatina, eso es la médula ósea, y eso es una parte importantísima de nuestro cuerpo humano. Ahí es que se forman todos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. A veces se enferma esto a nivel de la médula ósea, y si se enferma, el producto que produce esto está mal. En el caso dentro de nuestras células, tenemos dentro de los glóbulos blancos, que son las células que nos defienden, nuestros soldados, tenemos a las células plasmáticas, que es uno de los soldados, un tipo, digamos, son los soldados de la infantería. Cuando estas células plasmáticas se enferman desde la médula ósea, entonces botan células plasmáticas muchísimas, pero que no funcionan. Entonces, al final tenemos en nuestro cuerpo muchísimas células malas y que no funcionan. Y si la función normal de estas células es protegernos de las infecciones. Al ser malas, entonces la gente con esta enfermedad puede tener infecciones y muchas veces es que es la causa de muerte. Además, estas células van a los huesos y van como que se comen a los huesos. Entonces, el principal síntoma de esta enfermedad en el 75% de los casos es dolor óseo. Es importantísimo. El 75% tiene, y generalmente duele en la columna vertebral y en las costillas. Entonces, generalmente la persona que tiene esta enfermedad es una persona mayor, generalmente mayor de 50 años, sobre todo mayor de 60 años, y tiene, por ejemplo, una fractura inexplicable. Una persona se fractura de la nada, le hacen la radiografía y le hacen una biopsia en la médula ósea y salen estas células plasmáticas anormales. Entonces, ahí comienza esta enfermedad que lamentablemente hoy en día no tiene cura, pero hay medicamentos que la tratan y la pueden hacer más crónica, digamos, que se haga bien en el tiempo y el paciente, dure más tiempo que sin tratamiento, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta varios años. Tenemos medicamentos como... Sí, Sofía, dime. Sí, y entonces no existen necesariamente causas identificadas para este melanoma múltiple. Llego a esa edad, pero hay antecedentes. Perdón, meloma múltiple. Sí, mieloma múltiple se llama esta enfermedad. Sí, Hay otra que es melanoma melanoma, que es un cáncer de piel. Este es mieloma. Sí. No hay una causa identificada. Hay factores de riesgo. Acuérdate, Sofía, que el único cáncer en el que se sabe su causa es el cáncer de cervix uterino, de cuello uterino. Por eso es que hay una vacuna, que se vacuna de las chiquitas de 9 a 13 años, tienen 2 shots de vacuna y eso le va a prevenir este cáncer, que también está relacionado con el cáncer de laringe y el cáncer de ano, cáncer de pene y cáncer de cervix uterino. Es la única enfermedad que se sabe su causa, por eso es que hay una vacuna. En mieloma no se sabe su causa. Sabemos el tratamiento que hace de que estas personas tengan mejor calidad de vida y duren más años, pero todavía no se sabe el tratamiento que sea curativo. No hay un tratamiento curativo. Más o menos esta enfermedad es rara. 1 de cada 100.000 limeños sanos tiene esta enfermedad. Más o menos tenemos en el Perú, como bien han dicho, 800 casos al año de mieloma múltiple en todo el territorio nacional, y en el mundo hay 200.000 personas con esta enfermedad. O sea, no es muy frecuente,
pero hay personas, hay 800 casos, 800 peruanos que tienen esta enfermedad al año. Y en relación a las investigaciones para el tratamiento, obviamente, del mieloma múltiple, ¿se ha avanzado, doctor? ¿Cómo está en este caso? Nos ha dicho que hay algunos medicamentos, en todo caso, que si bien es cierto no curan, pero sí ayudan, al menos para el dolor, por ejemplo. Sí, no, ayudan muchísimo. Incluso tienen la enfermedad dormida muchos años, pueden estar con la enfermedad dormida. Hay varios medicamentos, cada vez se innova y se estudia más sobre tratamientos, sobre todo de inmunoterapia contra estas enfermedades, y sí hay hoy en día muchos tratamientos que pueden ayudar muchísimo a las personas, sobre todo si están en estadios iniciales, tienen muchos años, incluso la persona se puede morir de cualquier otra cosa que de mieloma múltiple, ¿no? Entonces, hay mucha esperanza también con esta enfermedad, pero hay que detectarla en forma temprana como cualquier tipo de cáncer, ¿no? Y si usted nos ha dicho que hay una perspectiva de vida quizás de varios años si se sigue un tratamiento, pero esto es degenerativo de todas maneras, es decir, si tenemos que hablar de una enfermedad degenerativa o no necesariamente. Es una enfermedad hematológica maligna, es un cáncer que algunas Ya, veces después de los tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia o terapia biológica se puede llegar al trasplante de médula ósea, que sería curativo. Pero como tiene ya. muchos efectos y es costoso, a veces eso es el último cartucho, digamos, pero si se hace un trasplante de médula ósea y es exitoso, puede ser la cura de la paciente, porque acuérdense que el problema es a nivel de la médula ósea, que es el Ajá. tuétano ese que está dentro de los huesos, sobre todo en las costillas. Entonces, por eso es que o de la pelvis, del hueso ilíaco, por eso es que esa enfermedad se diagnostica con una biopsia de la médula ósea, que generalmente se hace en el hueso ilíaco o en el esternón. Eso lo hacen los hematólogos, y el que trata esta enfermedad son los oncólogos clínicos. Los oncólogos clínicos o los hematólogos son los que tratan este tipo de enfermedad, haciendo primero la biopsia, y sobre la biopsia se hacen estudios para identificar cuál es la alteración genética. Eso se llama un estudio de citogenética, que son estudios muy, muy modernos, que felizmente tenemos la tecnología en el Perú. Doctor, muchas personas a veces le tienen miedo al diagnóstico incluso de los profesionales y no van a un oncólogo por el temor. No me vayan a decir que tengo cáncer, pero usted ha manifestado la importancia de la prevención, en este caso para el tratamiento, para que se busquen las medicinas correspondientes. Entonces, ¿qué le podemos decir a aquellos que de alguna manera tengan alguno de los síntomas que podrían indicar un mieloma múltiple, doctor? Claro, que tienen que ir al médico primero. Imagínate, si hay personas que no quieren vacunarse contra el COVID y vemos gente que se muere todos los días, tenemos un familiar o un amigo con COVID, imagínate, la ignorancia, como decía un profesor de la universidad donde yo estudié, de Cayetano, la ignorancia es atrevida. Entonces, Sí. tienen que hacer caso a los médicos, tienen que hacer caso a la gente que trata esta enfermedad, en este caso son los oncólogos clínicos, y si tienen síntomas, tienen que ir al médico, obviamente, si no esto es peor, porque la enfermedad va a avanzar y el tratamiento es más costoso y la enfermedad y la persona se van a morir más. Entonces, todos los cánceres cuando están en estadios iniciales, su perspectiva de tratamiento es muy buena. A esto siempre tienen que dejar hacerse las biopsias. En este caso, la biopsia de médula ósea es un procedimiento ambulatorio que sí duele, pero no mucho, y hay que hacer estudios para identificar la alteración de los cromosomas, y con esto, de acuerdo al tipo de cromosoma, se evalúa el pronóstico de la enfermedad y el tratamiento. Por eso es que es importante ir al médico, hacer un diagnóstico adecuado y hacer el tratamiento que el médico indica, ¿no? Para que con esto se pueda curar o, digamos, tenga una mejor calidad de vida durante los años que nos queden, ¿no? Justamente para finalizar, doctor, estaba viendo que uno de los enfoques innovadores están planteando el acceso al programa de trasplante de médula que usted hacía referencia. ¿Esto es muy costoso, nos refería, o es muy complicado hacerlo? Bueno, en el sentido no es complicado, hay que conseguir digamos, una persona que sea compatible con la médula de un paciente, y se hacen neoplásicas. En neoplásicas hay una unidad de trasplante de médula ósea, o sea, y eso es gratuito, el CIS lo cubre. Ya. Entonces, es importante que la gente sepa eso, que tiene una ayuda. Ya hace unos años se está haciendo trasplante de médula ósea en la unidad de Tamo de Neoplásicas, que es el hospital, el ente rector de cáncer en el Perú, y en el Seguro Social también se hace, según lo tengo entendido, y hasta en el Hospital del Niño para leucemias en niños también se está haciendo, pero en este caso son pacientes adultos, generalmente mayores de 60 años,
entre 60 y 65 años son la mayoría de los pacientes, y se pueden hacer, si llega un trasplante, lo hacemos en el Perú, lo hacen los oncólogos clínicos en la unidad de Tamo, por ejemplo, en neoplásicas, tienen que confiar en sus médicos y esto puede ser la cura de esta enfermedad, ¿no? Doctor Mauricio León, médico oncólogo, jefe de la unidad de mastología de la clínica Ricardo Palma, muchas gracias por estar aquí en Qué Hacer en Nacional. A ustedes, es un placer.